Bienvenidos amigos a este su espacio Disidentes Jurídicos. Señores, no pidieron, fue el público que opinó, habló y ese episodio anterior quedó fabuloso y por eso nos acompañan nueva vez con el placer de su sintonía nuestros queridos amigos y hermanos Miguel Valdemar y Chesnel Calcaño. Aplauso, aplauso, aplauso. Acuérdense que tienen que aplaudirse ustedes mismos. Aquí no hay payola. ¿Cómo están, señores, el día de hoy? Muy bien, excelente de acompañarte nuevamente aquí. Encantada yo de estar con ustedes. Señora, tuve una queja de que el otro podcast, Chesnel se robó el espectáculo y que casi no te dejó hablar, Miguel. El público se quejó. El hombre tiene un problema con el micrófono. El público se quejó y hoy me pidieron que por favor te demos más participación. Cuéntanos, Miguel, de qué vamos a hablar el día de hoy. Tenemos dos temas interesantes para hablar. Y uno que quiero hablar es que ya está próximo a aprobarse el nuevo Código Penal. Ay, Dios mío. Falta poco. ¿Cuándo es? ¿Cuándo? Es poco. Entra en vigencia ya, porque acuérdate que le dieron una vacation ley de un año. De un año. Entonces es como después de agosto entra en vigencia. Ya estamos próximos a ello. Entonces, la realidad para un sector importante y es el sector empresarial. Señores, cada vez más tenemos casos donde hay empresas que están vinculadas a delitos. Sí. Y la realidad es, ¿qué hacemos con estas empresas? El Código de Comercio establece que la persona responsable es el gerente. Sin embargo, deja de lado lo que puede pasar con la empresa, salvo que sean casos de lavado de activos, donde ya la ley de lavado de activos establece un régimen de responsabilidad penal particular para las empresas. Lo mismo no ocurre actualmente en nuestro sistema jurídico. Y por eso, casos emblemáticos que han ocurrido, como el caso JetSet, uno se pregunta, ¿y qué pasa con el JetSet o la empresa que estaba detrás del JetSet? Y así, por ejemplo, el caso que estamos llevando en Santiago del Colegio Da Vinci. ¿Qué pasa con estas instituciones? ¿Por qué a veces vemos que no hay una sanción tan directa? Y es que hay una deficiencia normativa hasta que entre vigente este nuevo código. El sistema actual lo único que establece es que la responsabilidad penal va a acudir a la persona que ostente la gerencia o la persona que ostente la calidad de presidente, si es una asociación sin fines de lucro, que va a responder penalmente porque hay un viejo dicho que dice que las personas jurídicas no delinquen. Delinquen las personas físicas. Que ya se ha descompuesto y el nuevo Código Penal, apoyándose en el sistema español y ya los sistemas modernos, establece un sistema de responsabilidad compartida. La empresa tendrá una sanción. Obviamente tú no vas a llevar y decir, JetSet, tú no vas a decir, Grupo Ramos, vamos a llevarte y a la cárcel, porque es una ficción. La persona jurídica es una creación jurídica, pero tienen sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? Clausura, multas, inhabilitación. O disolución. O disolución, es decir, la muerte. Tendré una pena capital, una pena de muerte, anulándole el registro mercantil o el decreto que le da su incorporación, si es una asociación sin fines de lucro. Y esto es un tema que va a impactar positivamente. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad es la siguiente. Señores, y eso que está viral, lo que está haciendo el tema de Somos Pueblo, con el tema de los verdaderos tigres. Los verdaderos tigres. Ese tipo tiene una serie de videos que ya eso es, cada vez que yo lo veo, o me da dos cosas, o me da risa, o me da pique. Porque literal. Estaba hablando de unos temas y yo estaba con un problema, señores. Yo fui a autorizarme un tema médico y voy a autorizar. Y me dieron tanta brega para autorizarme que no, que por aquí que el sistema no sirve. Y yo, para robar ese dinero, si está bueno el sistema de una vez los seguros. Y entonces veo un video ahí mismo de este tipo acabando. Y digo yo, no, eso es lo que me dio. Tranquilo, que el pueblo paga. Así mismo. Y eso te genera una indignación. Y como que él dice, ¿cómo? Ajá. Llega, le dice, vamos a divertirnos, dice el tipo. No, pero al margen de eso, hay que dársela. Oye, sí, muy creativo. El Piro hay que dársela. Porque es un excelente rapero también. Sí, el tipo es un excelente duro, rapero. muy duro. Pero con este grupo de publicidad que él ha hecho, que es un trabajo social que hace Somos Pueblo, y que vamos a decir, como decimos en el barrio, no se han doblado, es decir, ellos se han mantenido congruentes firme. en lo que ellos entienden, pero es muy jocoso. Sí. Lo que realiza. O realmente. te da pique o te da risa. Y algo que me llama mucho la atención a propósito de eso es que una empresa es capaz de hacer más daño que un tigre de un barrio con una pistola, con un fusil matando gente. ¿Cómo así? Y tú dices, mentira. No, mira cómo lo vamos a poner claro. Si una empresa le da la gana para simplemente lucrarse, agarrar y vertir residuos sólidos, que a propósito hay un problema con eso,
que ya tiene un tiempo y la gente parece que se quejó muy poco. Ahora han aumentado el tema de la cuota por los residuos sólidos de los impuestos, que eso es increíble. Hasta las empresitas pequeñas como como la oficina mía tenemos que pagar un reguero de dinero por eso. Pero es otro tema. Una empresa que se dedique a temas y que tenga impacto medioambiental vierte residuos sólidos y es capaz de matar más gente que una persona con una pistola. Y también lo que se dice, que no tenemos prueba, en el caso Senasa, lo que se dice, cuántas personas dejaron de recibir asistencia médica y que quizás pudieron haber muerto con este tipo de casos, simple y llanamente por la actuación de una entidad. Entonces, las empresas en el mundo moderno, si hacen un descuido o hacen una actuación irregular, pueden causar más impactos en las vidas que una persona de a pie, porque la dimensión de lo que hacen, de lo que generan. Un banco quiebra, quebró Baninter. ¿Cómo se puso el país? Si el gobierno de Hipólito Mejía no agarraba y inyectaba, que después no pasó factura al país. Nos está pasando factura. Nos está pasando factura y le costó su segundo mandato. Porque pudo haber sido presidente por un segundo mandato. Le costó esa inyección al sistema financiero. Pero la gente se iba a volver loca. Imagínate que un banco le dé al Banco Popular, al Banco de Reserva de todos los dominicanos. Que o decir que, con el Banco de Reserva que se robaron todo ese dinero. Sí. El Había con el Banco de Reserva. No, eso fue... Tú sabes que hay un tema... Hay varios temas. Hay varios temas. Mira, hay un tema con eso porque tenemos que curarnos en salud. Claro. Tú sabes que la ley... A propósito del caso Baninter que tiene que ver con los mercados financieros, nosotros tenemos que tener cuidado con eso porque cualquier tipo de cosa que nosotros podamos decir que pueda tender a crear afectar el sistema financiero con respecto a la estabilidad del sistema financiero dominicano es un delito. Pudiera conllevar penas interesantes, que eso fue colocado luego del tema que pasó con Baninter, porque lo que pasaba en la República Dominicana, que por eso llegó un momento que la Junta Monetaria prohibió que los bancos tuvieran medios de comunicación porque se usaban los medios de comunicación para crear inestabilidades con respecto a otros bancos. Entonces, esta es mi opinión. Se quiso decir, pero fue de seguro en Banreserva. Yo no tengo idea con respecto a ello. Dieron unos números, pero yo entiendo que se está usando con fines politiqueros. Eso es lo que yo entiendo. Salvo prueba en contrario. ¿Qué tú piensas, producción? ¿Qué significa eso? ¿Que sí, que estamos jodidos? No, miren, lo que sí yo puedo decir, que sí se ha denunciado, y lo he visto porque he llevado procesos judiciales al respecto, es que hay un problema con el tema de las plataformas en el Reserva. Si hay personas que le han estado... Eso no se puede hablar. Ha pasado, Chesne, con casos donde primero, por ejemplo, tú tienes tu cuenta, ha habido un retiro, hay un delito, porque es un delito que se comete, tú haces las denuncias y hay que ver qué es lo que está pasando. Si hay personas que fuera están vulnerando los sistemas de seguridad o si es personal de adentro. Eso ha pasado con denuncias que he tenido personas que han dicho, ven acá, pero yo no di mi clave, no di esto y pasó esta situación. Mira, pero esto es al margen, eso no crea ninguna inestabilidad de que el banco está crevado. La producción quiere decir algo. A mi suegro le sacaron una tarjeta de una cuenta que era... Mira, yo le decía a Miguel que eso no se puede hablar porque eso es tan... ¿Cómo te delicado. digo? No, es un tema tan amplio porque es un tema de protección de datos personales. Sí. Es decir, hay un problema de protección de datos personales y es los riesgos del manejo de los datos personales que tenemos nosotros en este país, donde en este país nosotros no tenemos regulación que obligue a los bancos a tener un agente de cumplimiento en materia de protección de datos personales. Entonces, no quería yo irme mucho por ahí porque es un tema para otro. Es un tema muy amplio y que nosotros en algún momento lo tenemos que tocar porque ahora yo le comentaba a Miguel, veo que Procuraduría ahora quiere lanzar un sistema para captar los datos de las personas biométricos y para sus caras para el tema de la presentación periódica. Sí. Entonces, ahí hay un tema. ¿Por qué? Y tenemos que ser reiterativos en esto. Señores, nosotros vimos muchísimas noticias de bases de datos en este país que fueron vulneradas. Sí. Y aquí nadie se le dijo... Aquí nadie se le dijo... Claro, pasaporte. Y aquí nadie se le dijo si eso se investigó, qué pasó con esos datos. Porque aquí los datos personales de la gente lo venden. Y lo venden a call center
para estarte llamándote, ofreciéndote productos que tú no quieres. En el mejor de los casos, ¿eh? Por eso te decía, ese es un tema que Pacheco va a volver a hablar de eso. vamos a terminar Continúa, Miguel, de- porque no vamos a Y Yo te voy a traer a alguien para que te hable de ese tema. Está bien. No, y es un tema muy, muy amplio. Entonces, concluyendo, con respecto a este primer tema, la realidad es que las empresas pueden generar más daños de lo que nosotros creemos. Y esta nueva reforma va a impactar en muchos ámbitos, positiva y negativamente. ¿Por qué? Porque va a colocar al sector empresarial que tiene que tener oficiales de cumplimiento, tendrá que ver cómo organiza adecuadamente sus empresas, y esto va a impactar más a las empresas grandes, que son las que tienen más posibilidad de generar más daños, a que tengan que adecuar su normativa interna para evitar que sean entes para cometer delitos. Y esto va a cambiar las reglas del juego. Una vez por todas, los abogados tenemos que prepararnos para ello, porque lamentablemente creemos que con los conocimientos básicos que ni siquiera se aplica correctamente ni el código actual de 1884, ni tampoco el código procesal penal antiguo, ni siquiera se aplica, y menos este ahora, Y cuando la mayoría de los abogados tampoco somos muy duchos que digamos en teoría del delito. Y que eso va a ser necesario, bueno. porque yo tengo hasta un pequeñito dolor de cabeza, lo digo. Puesto que si las discusiones etéreas que tenemos con el código viejo de decir quién es autor y quién es cómplice, Cállate. yo no sé cómo se va a Cállate. manejar Todavía eso. estamos discutiendo la teoría unitaria de autora a esta altura de juego. Todavía. Entonces, yo no sé cómo se va a manejar este tema del nuevo Código Penal. Y hay muchísimos temas que nos dan lugar a otro podcast que en algún momento tú nos Miguel. invitarás, que nos van a hacer en 2 años, para que abordemos cuál va a ser el impacto de este Código Penal, que lo podemos hacer cuando se apruebe, si es que no viene un tema del Tribunal Miguel. Constitucional. Yo espero y aspiro a que el Constitucional haga algo. Hay una pregunta que yo quiero hacerte antes de yo hacer mi intervención, porque quiero que tú, y disculpa, El dueño del Adalkiri, micrófono. pero yo quiero que tú Eso es me suyo, respondas con respecto a esto. Y bueno, Adalkiri también. En estos días nosotros vimos una discusión del director nacional de la Defensa Pública con el Ministerio Público por el hecho de que hay una empresa en uno de estos casos sonoros que quedó sin representación legal y se envió a la Defensa Pública para que la Defensa Pública apoderara a un defensor público para que defendiera a esa empresa. Sucede, como Adalkiri siempre dice, sucede y viene al caso que la Defensa Pública se negó a representar a esa empresa porque no era una persona física. Claro. Y establecieron que quienes tienen el derecho de defensa, que tienen derecho de defensa que está tutelada por la Constitución, creo que en el 276, ¿no? Que está instituido, creo, de la Constitución, es la persona física, no la persona abstracta o persona jurídica o la creación normativa que es la persona jurídica. Entonces, eso llegó hasta la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia dijo que sí, que la defensa pública tenía la obligación de prestar ese servicio a la persona jurídica. La defensa pública hizo un recurso al Constitucional. Entonces, todavía eso está por verse qué va a decir el Tribunal Constitucional. Pero yo quiero que tú me des, a propósito de que ahora ya no vamos a tener la responsabilidad de la persona jurídica solo en la ley de medio ambiente o solo en la ley de lavado de activos, sino que ya va a haber un marco general para todos los delitos. Penal. Para todos los delitos que va a posibilitar que nosotros tengamos claro cuándo, cómo, dónde y por qué son responsables las personas jurídicas. Mira, Excelente pregunta. con el respeto que me merece el director de la Defensa Pública, eso es una situación errada. Porque primero hay que entender qué dice el artículo de la Constitución y luego la configuración de las personas jurídicas. Y al margen de eso, yo te puedo decir algo, y disculpa que te interrumpa. Él lo que está haciendo, lo correcto, que yo creo que todos nosotros lo hubiéramos hecho como gerente, él está tratando de usar el tema para meter un poco de presión Para el presupuesto. para el tema presupuestario. Y eso es claro. Y de eso la es defensa claro. Mi pública, amigo. Es una jugada política no jurídica. que está adecuada para el beneficio institucional. Claro. Porque al final de cuentas, imagínense, con todo este apogeo de casos, la defensa pública no da abasto con lo que tiene. No Hay da. que agregarle ahora el tema de las personas jurídicas, pero normativamente están obligados a hacerlo. Primero, dice toda persona, no dice persona, la Constitución no dice persona física. A toda persona con una sola condición, que no disponga de los servicios de un abogado, ni siquiera por factores económicos, que no tenga abogado. Y si no tiene abogado la persona jurídica, entonces ¿quién es? La defensa pública. Y segundo, la ley de sociedades equipara a la persona jurídica a una persona física en deberes
y derechos. Entonces, es una persona, aunque sea abstracta, tiene deberes y tiene derechos. Y su nacimiento, su acta de nacimiento, el registro mercantil, o si es una asociación sin fines de lucro, el decreto de incorporación y certificado definitivo. Entonces, está obligada la defensa pública a dar asistencia. Es un derecho constitucional que tiene. Y al final de cuentas, imagínense. Y si es una estrategia, porque como yo digo una cosa, digo la otra. Señores, con el respeto que me merecen los abogados, eso es una estrategia, señores, que han hecho mucho para ganar tiempo y para otras cosas. Señores, se han llevado estos casos de grandes operaciones, como el Ministerio Público las bautiza, que llevan a todo el mundo, llevan a 15 personas hasta el barrendero que le dan una función, mientras le dan prisión domiciliaria al que se robó los millones. Y luego entonces colocamos a todas las empresas que aparezcan por ahí. ¿Y qué están haciendo muchos abogados inteligentes? No se constituyen por las empresas. Evidentemente. Y hay jueces que no están tan duchos en la materia y siguen el proceso hasta conocen una preliminar y llegan a juicio y esa persona no tuvo nunca una asistencia. Eso anula el proceso, señores. Eso anula el proceso. Miguel, que hay casos donde la acusación, y tú sabes que tú y yo conocemos un caso, no vamos a tratar aquí, pero tenemos un caso, que somos parte de un caso en el cual nunca se puso a la persona jurídica en estado de causa o nunca se notificó a la persona jurídica, nunca, es decir, nunca. Y los bienes estaban a nombre de la persona. Los bienes estaban en nombre de la persona jurídica y ese tribunal se ganó una corona, el Guinness. Afectó todos los bienes de las personas jurídicas sin ni siquiera en la acusación nunca mencionar esas personas jurídicas. Fue algo parecido. Que no la sancionó. Pero le incautó parte de sus bienes. Entonces, al final de cuentas, es un tema que seguro se va a resolver en algún punto de la justicia. Es que hay una ilogicidad porque si yo como persona jurídica no fui parte de ese proceso, nunca fue notificada, nunca me pude defender. Al final de cuentas... No fue sancionada penalmente, porque podía ser sancionada penalmente, pero el decomiso es una sanción. Claro, el decomiso es una sanción a los bienes. Entonces, esta es la situación, Adakiri, que tenemos que tomar muy en cuenta con este caso. Es sumamente difícil. Entonces, Miguel, tú hablabas un poquito acerca de cómo tú crees que va a afectar la nueva promulgación de este código. Específicamente nos abocamos a la responsabilidad de las empresas. Pero hay un tema también muy interesante que pudiéramos tocar un poquitico, aunque sea, sobre la responsabilidad de los funcionarios. Oh, my God. Eso me tiene a mí bastante intrigada. Pero ¿cuáles funcionarios tú quieres saber? ¿Quieres saber del sistema de justicia? Tú estás claro de eso. Y eso conecta con un tema que si dejamos a China que hable, se lleva 3 programas y solo. Señores, nuevos tipos penales. Ajá. Tipos penales contra de fiscales y contra de jueces. Ajá. A los fiscales por no cumplir con las sentencias y los fiscales que hagan acusaciones indebidas o falsas van a tener un delito. Lo único malo de este tipo penal, que yo creo que en una alocución que tuve en Pucamaima, decía que tenemos que darle más certeza porque se puede utilizar como un instrumento para joder a quien no me gusta. Si el fiscal no me cae bien, le doy. Si no me cae bien, le doy para adelante. Que sea algo muy discrecional. Exactamente, pero es un tema real. Señores, ¿cuántas fiscalías que se niegan a cumplir sentencias, que ordenan devolución de objetos, que ordenan que se elimine un registro, porque aquí la fiscalía te ponen una denuncia y de una vez tú estás fichado? Literal. Pese a que ya hay cientos de sentencias de tribunal constitucional que dice que eso no se puede, que eso es ilegal, y ellos dicen no. Te dicen los fiscales, hazte la vía data o hazte el amparo, lo que sea, y con la sentencia yo te la quito, porque yo no te la voy a quitar hasta que tú no hagas eso. Tú sabes que yo no puedo entender cómo una gente se puede encariñar tanto con lo que no es de él. Ay. Es decir, tú sabes, y ahí no vamos con la teoría del marido ajeno. Con la teoría del marido ajeno. Porque es casi un tema igual, es casi un tema igual. ¿Cómo que tú te puedes enamorar tanto de un hombre que no es tuyo? Del amante. ¿Cómo tú lo puedes hacer eso? Pero yo me pregunto, hermana, ¿cómo es que tú un apartamento que no es tuyo, que no te que de manera ilegal y arbitraria decir, de manera abuso ilegal, de poder, porque no te lo pusieron en disposición? Oye, no le pagan el IPI al apartamento, el mantenimiento no se lo pagan, tampoco. Ese mantenimiento ahí generando deuda y ellos utilizándolo. Y para sacar esa gente de ese apartamento, ni con los 30.
Con nada. Y los vehículos. Tampoco. Es decir, Una locura. es un tema que yo no puedo entender. Pero tú sabes lo que yo me no puedo genera- entender. Y los ministerios públicos tienen, como tienen los jueces, que una desigualdad que en algún momento la tenemos que yo espero que en algún momento alguien de la defensa pública propone por ello, que no es posible que los defensores públicos no tengan también una excepción de impuestos para ya traer un vehículo. Un vehículo. Cuando los defensores Que se le han públicos son los que ganan. muchísimo Cuando los derecho defensores adquirido públicos. que ya No, tenían no, en es la que los norma defensores traficada. públicos son los que menos dinero ganan Claro, de los tres. Claro. Entonces, el Ministerio Público y el juez puede traer un vehículo. Ellos te van a decir, sí, ¿dónde están los $40,000? Sí, hermano, pero ahí está el Banco de Reserva a propósito. Para coger un Que todavía da préstamos. Claro. Entonces, lo que debería hacerse de manera institucional es crear alianzas estratégicas con el sistema bancario para que ellos le den préstamos a tasas más adecuadas, no tanto como las que se dan en el Banco Agrícola, pero a tasas más adecuadas para que entonces a ellos puedan obtener un vehículo. Porque qué mal que a mí o a una persona le incauten el vehículo, señores, en los allanamientos. Es viendo los vehículos. Es una Claro. locura, Es viendo es los una vehículos. locura. Pero tú Entonces, sabes lo que me genera a mí una incertidumbre a nivel moral incluso. ¿Cómo es que tú, que te haces llamar fiscal, que te haces velar por la garantía de la sociedad y porque luchas en contra de la corrupción y de lo que está mal hecho, eres tan ligero? Porque, señores, esos son actos de corrupción de una manera u otra que se han normalizado. Y de bueno, que oye, se han que normalizado. también un tribunal. Pero el tú tener lo que no es tuyo y tú disponer de lo que no es tuyo y tú creerte que lo que no es tuyo y tratarlo como tal, eso es un acto de corrupción, claro que está ahí. Entonces, mira, yo creo que hay un tema, hablando de corrección, porque tenemos que decir que no solo un espacio de queja, sino un espacio de soluciones. Hay que decirle a los abogados y a las personas, señores, tenemos que ir más al Tribunal Superior Administrativo. Sí. Claro. Tenemos que hacer demanda de responsabilidad patrimonial. Tenemos que hacer demanda de responsabilidad patrimonial. Hay muchos casos en los cuales, Miguel, las personas no terminan siendo sometidos y le devuelven el vehículo un año después. Desbaratado. Desbaratado. Deshuesado el vehículo. Vehículos a veces que tienen préstamos en el banco que se dejaron que se acumularon en el tiempo. Esa persona tuvo que pagarlo manteniendo ese vehículo ilegítimamente. Entonces, Miguel en un momento decía sobre el tema de la sentencia. A mí no me gustaría hablar mucho de ese tema porque a mí me da vergüenza eso. ¿Por qué? Porque lo único que eso muestra es debilidad en el sistema jurídico dominicano. Que un ministerio público o las Fuerzas Armadas o un ministerio, cual que sea, se niegue a reintegrar una persona y que la autoridad máxima de eso a pregunta lo que hace es que se sonríe o no da respuesta. Entonces, ¿para qué tenemos el Tribunal Constitucional? ¿Para qué nosotros tenemos instituciones? ¿Y de qué vale? Si al final tú tienes una decisión, pero la decisión no tiene ningún tipo de fijación Ni va a jurídica. ser acatada por nadie tampoco. Que es lo mismo que pasa en los tribunales cuando tú te hartas de sentar precedentes de que se supone que si lo dijo el Tribunal Constitucional nos aplica a todos, incluyendo sobre todo a jueces y fiscales y los que estamos dentro del sistema. Y simple y llanamente no. Bien, gracias. Eso como que está ahí de decoración. Pero mira, Lo yo que creo dice el que ese Tribunal tema de las decisiones, independientemente, yo comulgo mucho con una intervención que Miguel tuvo en la Pucamaima, que se hizo un encuentro jurídico muy bueno, que se celebra el hecho de que esta universidad en Santiago ha mantenido eso, de hacer esos encuentros, que las universidades lo han dejado de hacer. Es el hecho de que la manera como está estructurado ese tipo penal, que tiene que ver con el hecho de no tomar en cuenta una decisión o no acatar por parte del juez ciertos elementos, hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque sabemos que así como hay persecuciones ligeras por parte del Ministerio Público, hay abogados también que ejercen persecuciones de manera ligera. Entonces, tenemos que tener cuidado con ello. Al margen de eso, yo le dije a Miguel que eso va a depender mucho porque al final quien es el máximo persecutor penal en los delitos de acción pública es el Ministerio Público. Obvio. Entonces, el Ministerio Público al final va a perseguir A ser discrecional con respecto a los desafectos, es decir, a los jueces desafectos y a los jueces. Entonces ahí va a haber otro tema. Pero ahí es que voy porque ese es el punto con relación a eso. O sea,
¿Cómo va a ser posible que tu Ministerio Público vas a tener la posibilidad de perseguir penalmente a jueces que son los que fallan los procesos que tú estás llevando? Y ahí viene un tema, que ese tipo penal que tienen los jueces ahora, que es retardo en administración de justicia y denegación de justicia. Entonces, si un juez se niega a decidir, eso no está tan claro, porque dice si un juez se niega a decidir. Y ese de negarse a decidir, que va a ser un tipo penal, ¿cómo se va a manejar? Yo necesito que haya más... Porque yo lo dije así poca más, Maché, creo que lo dije. Yo no he visto el primer juez que me diga, yo no te voy a conocer tu caso y no te voy a fallar. Hay una pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre una reserva de fallo y una denegación? Exactamente. Ese es el Y tema. no, que hay tribunales que... Hay una jurisdicción que no voy a hablar mucho para que tampoco genere recelo, que hay demandas civiles que tienen hasta 3 años ahí esperando que salgan. 6 años Y en no- estado de fallo. Es decir, ya se conoció, ya se concluyó y hay 6, 7 y hasta 8 años. Para fallar. Y si le pone un pronto despacho, sabe que te va a rechazar. Ahí hay una denegación clara. ¿Sí? Entonces, Evidentemente. ¿qué pasa? En sistemas más modernos se habla del retardo en administración de justicia y eso impacta positivamente con el tema que hablamos en un episodio anterior que tú no diste la oportunidad de adquirir, que hablábamos de lo que había dicho Luis Henry en aquel momento, el magistrado Luis Henry, diciendo que el sistema de justicia penal había colapsado. Entonces, ahora es que deberían apretar entonces con esta entrada en vigencia los tribunales, porque si yo me llevo en este tema de que no me están fallando a tiempo los casos, yo puedo decir que hay denegación de justicia. Pero que ahí viene otra situación interesante, por ejemplo, porque mira, se habla mucho y ahora se tiene en boga el tema de la cero mora judicial. Y vamos a comprarle el discurso, vamos a decir que sí, que ciertamente no hay mora judicial. Pero ¿qué pasa con esta accesibilidad y esa digitalización? No, porque vamos a comprarle el discurso, no hay mora. Señores, pero usted somete un ticket por la plataforma y es verdad que te dan respuesta en 3 días, claro, lo finalizan. Tú no tienes acceso a ver por qué rayo fue que te finalizaron el ticket, no tienes la respuesta del ticket y tú tienes que llamar al centro de contacto, mandar un correo para que te digan, para que te digan, lo que pasa, doctora, es que eran un recibo de 10, un sello de 30 y uno de 50 y me cerraron 7 solicitudes de certificaciones porque me faltaba el sello de 30, por decirlo. Le digo yo, ¿y a ustedes no les parece más lógico ustedes contactarse con el abogado, ponerle un comentario en la propia plataforma, mira, le faltó un sello, en lugar de cerrar el ticket para que tú tengas que volver a abrir otro ticket, volver a cargar el sistema para ponerle el sello que falta? Entonces, evidentemente, hay un afán por cerrar todo lo que llega. Tú haces un ticket Pero tú sabes hoy por qué, ¿verdad? y mañana Pero el tú ticket sabes está por qué. finalizado para decir que estamos en cero mora. Exacto. Por eso Tantas que te solicitudes digo- resueltas. Por eso que te digo, te compro el discurso. Estamos en cero mora porque en tu sistema tú no tienes ninguna Pero aspecto pendiente. mira lo que... Pero qué tan efectivo está siendo. Oye, ¿qué tema tú traes? Porque mira, y no vamos a hablar de la responsabilidad de la persona jurídica, pero bueno. No, pero tenemos que meternos. Mira. Con respecto a ese tema, para ser muy breve, y hablando de soluciones, yo todavía no puedo entender, Cheslen Calcaño, en el año 2026 todavía nosotros tenemos que comprar escúcheme la palabra, unos jodidos sellitos. Como si fueran sellitos postales que se le ponían a la carta antes. Ya lo sé. Que la gente lo coleccionaba. Hay gente por ahí que colecciona eso y vende esos sellos carísimos. ¿Por qué nosotros no podemos tener una plataforma del Poder Judicial conectada con la DGI que ese dinero, sello de 30, tú le das un loguito, 30. Te lo descarguen de una ¿Qué se hace en el registro inmobiliario? Tú lo registres, tu tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, te lo deduzca de ahí y ese dinero se le pague a quien le corresponda. Y ya se acabó el ¿Y qué dejamos para la búsqueda del colegio de abogados? No, y para Se le los- manda, No, se le manda. No, porque Y ese lo que dinero, están- ese dinero seguirá su vía. Y no, ese y lo- dinero y lo seguirá que- y su los vía. cupones que están en los No, no. palacios también. Bueno, ellos tendrán Van a tener que cambiar de oficio. tendrán que cambiar de oficio. Contratista de los sellitos. Bueno, aquí hay un ente que Siempre hay un imprime padre de todo, familia pero detrás de todo. Ese es el problema de aquí aquí. hay un ente muy grande que es que imprime todo eso. Mira, oye, ¿qué es lo que pasa? Yo con eso pudiéramos nosotros tener una pequeña solución a adquirir, pero tú no hablas de algo sumamente importante. Y que nosotros, bueno, yo no sé si tú vas mucho a las provincias y eso, pero cuando nosotros vamos a la provincia, eso es increíble. Hay jurisdicciones donde para una solicitud te piden unos impuestos
y en otros lugares te piden otros impuestos Sí. y en otros lugares no te piden impuestos. Sí. Entonces, Es una cuando locura. viene a ver, Es una si locura. tú no andas como un amigo, esposo de una Anda colega, con un maletín. Omar Castillo, que siempre anda Claro. con su maletín de sello, Claro. con su folio de sello, Tú te fuñes. pues tú la pasas difícil. Claro. Entonces, ese tipo de situaciones que nosotros, y ahí viene un tema muy nodal. Yo me pregunto, ¿cómo se estarán haciendo en esos juzgados de paz o distritos judiciales que están más apartados de la 01? Que no hay ni computadora. Que están más apartados Que no de hay la ni 01, es decir, de aquí del Distrito Nacional. ¿Cómo se harán? Y uno de los temas, yo digo, ¿cómo tú me vas a hablar de nacionalizar un sistema tecnológico si aquí hay lugares en la República Dominicana tiene donde todavía computador? nosotros Que no tiene no luz. vamos a decir Internet de Ayaló, no vamos a decir que Internet de Ayaló, pero Windows XP, pon. señores, que cuando tú pasas por ahí, te dice el celular, bienvenido a Haití. Y tú estás lejísimo de... Te dice, por Dios, claro que sí. De una vez te hace el cambio a roaming. Entonces, primero hay que crear las condiciones. Y hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos el tema de dueño de Tesla, Elon Musk, que él con los satélites hay la posibilidad de instalar internet en lugares inhóspitos. Entonces, primero vamos a llegar a la conectividad para después tú poco a poco hacer un proyecto que para mí el proyecto es bueno. Claro. No, tiene no, mucho- el tiene- proyecto Eso es va bueno. a simplificar Excelente, mucho. excelente. El proyecto es Señores, bueno. Eso que tú me dices, Chesney, me recuerda con algo que me pasó y tomando en cuenta con el tema de los jugados de paz. A mí me pasó una con el tema de la plataforma. Yo digo, concho, yo no voy a hacer traslado por ese jugado de paz que está en una provincia inhóspita. Y digo yo, pues déjame ver si puedo hacerlo por la plataforma y una simple certificación. Agarro yo, pum, hago mi tema por ahí y yo veo y trato de comunicarme porque digo yo, concho, voy a tener que dar el viaje. Llamo, no entran los números y demás. Y digo yo, espérate, tiene más de un mes y esto es algo sencillo. Vamos para mes y medio. Agarro y digo, déjame llamar al contacto del Poder Judicial. Mire, tengo esta situación con respecto Número a de esta solicitud ticket tal. y tengo el ticket tal y no me han dado respuesta porque no saben ni siquiera cómo cerrarlo, porque Ah. saben que te lo cierran. Ajá. Y sí. Entonces, le digo, mire, y yo no tengo forma de comunicarme porque los números que aparecen no aparece nadie lo toma. Yo le voy a conseguir el número directo de la secretaria titular de la flota. Ah, perfecto, para que usted se comunique, porque ni nosotros mismos vemos qué fue lo que pasó. Agarro y yo cojo el número y llamo. Cuando llamo, mire, lo tomaron, digo yo. Mire, porque yo me he cansado, no, porque este es el número, digo yo, como yo iba a saber, porque eso no aparece en ningún lugar. ¿Qué pasó con este ticket? ¿Cómo usted lo hizo? Por la plataforma. Usted tiene un problema. Usted tenía que llamarme o venir aquí a decirnos, porque nosotros no estamos pendientes de lo que está pasando en la plataforma. Y si usted me hubiese llamado de una vez a eso, digo yo, pues yo la estoy llamando. Digo, señores, Fuerte. a los 3 días ya estaba mi certificación lista. Pero volviendo al tema, Pero, háblame es de el la tema- responsabilidad de que no me quiero ir sin esto, por favor, háblame de Mira, esto. los jueces van a tener responsabilidad penal si no dan acceso a la Está justicia bien, a pero la esa persona. responsabilidad va a depender del Ministerio Público. Son Claro, ellos es que tiene que directamente le van a- perseguir que porque le es van a una hacer. acción pública. Y que el Es Ministerio Público tiene la misma situación. ¿Quién va a perseguir al Ministerio Público? el mismo Ministerio Público. Juez, parte y verdugo. Mira, por eso que yo te digo que para mí el mejor sistema de corrección es la responsabilidad patrimonial. Patrimonial, El claro. dinero Eso es lo lo que da, mejor, el dinero exacto. lo que Mejor, da. mira, Miguel y yo estamos esperando Par de cositas. por momentos No, yo algunos, tengo algunos un tema temas, ahí que le voy a decir algunos pa' temas que meterme en nosotros estamos esperando para nosotros de alguna manera poder restituirle derechos a personas que le vulneraron sus derechos y que está claro, es decir, que nosotros no vamos a descubrir el agua tibia en esos procesos y queremos hacerlo porque es que así como decíamos en el capítulo anterior, cuando vinimos la otra vez, de que los jueces de instrucción deberían ser el ente correctivo. Señores, nosotros los abogados debemos de estar durmiendo, como una amiga que yo tengo, y ponernos a hacer acciones en contra de los actores. Esto no es personal, esto no es personal. Esto es en Y ni tanto el búsqueda... actor, la institución. Exacto, la institución, porque ¿Tú al quieres final que la yo te diga institución una puede cosa? repetir ¿Tú en quieres que ellos. Yo te digo una cosa con relación a ese punto de vista, que es lo que yo he hecho un análisis. Mira, cuando vino la modificación del otro Código Procesal Penal, los jueces estaban muy garantistas. Incluso acuérdense que le decían a la ley 7602 El Código de los Criminales. El Código de los Criminales. Los jueces estaban muy garantistas. Y ante las falencias y los disparates que hace el Ministerio Público en su investigación,
¿Qué fue lo que ellos hicieron? Porque son inteligentes y hay que darle su punto. Ellos dijeron, no podemos a nivel legal ganar los procesos, vámonos para los medios de comunicación. Y a raíz de ese momento empezaron los fiscales y el Ministerio Público a poner presión a los jueces y a poner en jaque. Entonces, como lo que pasa en un proceso, usualmente son los propios fiscales o el propio organismo del Ministerio Público que lo sube para que el juez se queme. ¿Qué nosotros como abogados estamos haciendo con relación a eso? En el sentido de que ya ellos buscaron su forma de poner en jaque a los juzgadores para que fallen a su favor. Ahora, nosotros como abogados, ¿qué estamos haciendo para poner a los jueces en jaque? Porque hay situaciones que son improcedentes desde la A hasta la Z, y cuando tú vienes a ver, ¿qué tú puedes hacer? Si por ejemplo, recusas al tribunal en una situación que retarda tu propio proceso, que se puede ver como sí, porque hay gente que cree, que nosotros a veces cuando apelamos a una recusación es por gusto. No es por gusto. Es decir, lo primero es, y yo debo decir de manera personal, a mí no me gusta ejercer. A mí no me gusta ejercer el recurso de recusación. No me gusta eso. No. Pero cuando uno lo tiene que hacer, lamentablemente, en nuestro caso, no podemos hablar por nuestro caso, cuando ya hay una situación que desborda, porque nosotros no somos alienígenas. Claro. Nosotros sabemos cuándo sí y cuándo no. Claro. Y cuando hay algo que no es razonable, porque, por ejemplo, hay muchos inventos jurídicos que uno hace. Es cierto que uno trae algunas... vamos a llamarlo así, algunas teorías. Patadas voladoras. No le vamos a llamar patadas voladoras, sino teorías de cosas que nosotros entendemos que sí, pero que otra persona tiene otra interpretación de la norma. Pero hay que hacer el derecho. El derecho a disentir. No hay forma de que el derecho vaya evolucionando si yo no veo las cosas desde otro cristal. Y ya en ese caso, pues yo vengo, y bien, yo tendría tu recurso de oposición y todo, pero cuando tú ves, por ejemplo, que hay una actitud del tribunal como, no, es que esto va como caña para el ingenio. Pero es decir, como que esto va para caña para el ingenio. La teoría me recuerda algo y me va a dar un poquito de impulso de nostalgia. ¿Se acuerdan de Manolo en la formación de la defensa? Sí. Manolo decía, como a mí me gusta mucho teoría del delito y nos poníamos a discutir Ángel y Daniel allá. Y Manolo decía en una, me acuerdo yo, ¿y para qué yo me voy a poner a eso si ni los que saben eso están de acuerdo? ¿Para qué me voy a poner yo a estudiar eso si los que saben de eso están de acuerdo? El Rosy dice una vaina y el Jacob dice otra. Aquí hay un problema serio con eso. Pero a lo que voy es justamente a ese punto, señores, de que si ni siquiera... porque tú dices, a veces es claro la actitud del juzgador, pero yo no te estoy hablando ni siquiera de actitud, yo te estoy hablando de cosas a nivel legal, a nivel procesal. ¿Qué herramienta que vamos nosotros los abogados a utilizar para que la balanza se incline un poco y que también sea visto en los aspectos que se abogan desde un Mira, es que nosotros lamentablemente los abogados estamos huérfanos, eso es lo primero. Lo primero es nosotros los abogados no nos apoyamos, esa es la realidad. Y el gremio, somos el gremio más grande de este país. No, hay dos, son dos colegios que hay. Sí, bueno, pero es otro tema. Oye, el gremio más grande de este país, bueno, porque es otro tema, pero el gremio más grande de este país es el colegio de abogados a nivel numérico. Sí. A nivel numérico, porque hay mucha gente que tienen como, vamos a decir, profesión principal, otras, pero son abogados también. Pero si nosotros nos unificáramos, si nosotros pudiéramos tener a alguien que pudiera velar por nosotros y que no utilice el espacio para beneficio personal, y no digo del presupuesto, no. Lo digo de dar opiniones en pro o en contra, dependiendo de quién lo apoyó para llegar a ese gremio o de alguna manera para beneficiar a personas cercanas o demás. Que es diferente lo que pasa, y fíjense, en el caso del colegio médico, y lo que pasa también en el ADP. El ADP, yo recuerdo que el presidente que está en este momento del ADP, que fue presidente también cuando Danilo Medina era presidente, él era del Comité Central del PLD. Y él hizo huelga, Danilo, siendo del PLD, siendo del Comité Central del PLD. ¿Por qué? Porque para él prima su gremio, su clase. Entonces, tiene que ser. ¿Qué pasa? Nosotros, como no tenemos gremio que nos proteja, los abogados de manera individual, porque sí una golondrina hace verano. Sí, y el que ha escuchado lo que es el efecto mariposa, sí es posible que el aleteo de una mariposa pueda en otro lado del mundo provocar una avalancha. Entonces es importante que se dé la corrección. Yo no quiero, porque hoy Miguel habló mucho más que yo. Mentira. Yo no quiero. Mentira. Como quiera. Yo no quiero. Oye, yo no quiero. No hay forma Yo con no él. quiero terminar. No, Oye, yo no quiero terminar este tema sin decir que una de las
de las cosas que es importante, yo creo que la defensa pública también, independientemente del presupuesto, es importante que entre en una formación permanente en esto, porque yo creo que el Tribunal Constitucional al final le va a decir que efectivamente ellos tienen que darle servicio a la persona jurídica. Entonces, es importante que nosotros empecemos a formarnos en lo que es regulación económica y en lo que tiene que ver en la autorregulación regulada. Brevemente. Y esto viene de los Estados Unidos. Es decir, cuando se da el escándalo de Watergate, que tiene que ver con la, si mal no recuerdo, y la memoria no me cancela el recuerdo, con la situación que se dio con Richard Nixon, que ellos estaban colocando micrófonos en un local del Partido Demócrata. Recuerden que los partidos son personas jurídicas. Los partidos son personas jurídicas. En este país también lo son. Son personas jurídicas. Pero hay una discusión ahí en el código. Sí, eso te iba a decir. Son personas jurídicas los partidos. Lo único que los partidos, su registro, igual como la ONG, que ahora va a ser en el Ministerio de Justicia, antes era en Procuraduría, ahora va a ser en el Ministerio de Justicia. Los partidos, su registro es en la Junta Central Electoral y son ellos que dan una resolución que lo incorpora, ¿no? Y tienen una característica, tienen una característica mayor, además de ser personas jurídicas, es que ellos administran recursos públicos. Por ende, la Cámara de Cuentas puede, debería, y no lo hace, fiscalizar los fondos de los partidos políticos. Pero usted sabe que van a salir 2 o 3, vamos a llamar, bicéfalos, vamos a llamarlo, diciendo que persecución política, que están utilizando, porque ellos no quieren que vean en qué se gasta ese dinero. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros nos formemos en ese tema? Porque con lo que se llama cumplimiento normativo, que surge con la idea de que los Estados Unidos vieron el sistema norteamericano y dijeron, nosotros no podemos regular todas las asociaciones, todas las empresas. Nosotros lo que vamos es a obligarlos a que ellos se organicen, a que ellos tengan que tener unos parámetros regulatorios internos que nosotros lo vamos a determinar a través de normas. Y es lo mismo que está pasando en España, donde en España lo que se llama un programa de cumplimiento normativo permite a una persona jurídica exculparse o atenuar su punibilidad en ciertos hechos o hacer desaparecer su responsabilidad. Entonces, esto ha sido colocado en el nuevo Código Penal que va a entrar en vigencia en los próximos meses. Y es importante que los abogados aprendamos de esto, porque ahí, señores, como diría un amigo mío, va a haber muchos recursos económicos, porque en este país los únicos que cumplen hasta ahora con eso son los bancos y grandes empresas. Porque ya los bancos en la regulación bancaria lo pedía, todo eso está, y creo que aparece un poco con el tema de la regla de café en la ley de lavado, creo que hace alusión a eso, pero no establece como una atenuación o un eximente de responsabilidad tener un marco regulatorio sobre la base de un programa de cumplimiento normativo. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Ya para terminar. Sí, que no vamos a porque es un tema amplio y nos gustaría hasta que viniera un amigo nuestro. Pero tráelo. Para acá. Lo que pasa es que está muy ocupado, pero vamos a ver si lo podemos traer. Que es ahora determinar cuándo un programa de cumplimiento normativo es efectivo o se planificó para que fuera efectivo y cuándo es un no compliance. Es decir, cuándo es cumplimiento. Exacto. Un programa que lo que te trata de decir, no, mira, yo tengo un programa de cumplimiento. Pero en la realidad, en el plano fáctico en la empresa, eso no tenía cabida. Tenemos que ver también lo que son los elementos de protección del denunciante, que eso hay que establecerlo, y también que esto se haga como un ente transversal en los ayuntamientos, porque entonces tenemos que hablar también de los programas de cumplimiento en la administración pública, que compra y contrataciones lo ha estado colocando, y que esto sea un eje transversal en toda la administración pública. ¿Por qué? Porque esto va a permitir, aunque tú quizás, Miguel se va a reír un poco, pero atenuar un poco lo que es la corrupción pública y que nosotros no tengamos que hablar de 20,000 millones, de 6,000 millones, sino que nosotros tengamos que hablar de manera preventiva
de que no se impidió que se cometiera el ilícito y no hablar después que el dinero está gastado. Bueno, señores, este tema da para otro podcast. No, más. y vamos a armar un tema con litigación práctica y No, de cejes. una Hay vez, que de hacer, una vez. que Eso- realmente eso- hay que formar a la gente en Eso esto. ya está programado, lo vamos a programar. Señores, gracias por el placer de su sintonía. Gracias a ustedes nueva vez por traernos de su sabiduría y Chesnel no dejar hablar al Pablo Miguel en este espacio, No, pero no, nada. Es una tendencia, es una tendencia. tendencia. Señores, nos vemos en la próxima. Gracias por el placer de su sintonía. Muchas gracias.